por haber ingresado. Sé que a veces es un poco difícil despertarse temprano, sobre todo si no hay otras responsabilidades en el día, pero como sé que son muchachos muy responsables, que ya están estudiando para sus exámenes, que de repente por ahí una que otra pregunta puede venir para su examen del 18. Así que bueno, empecemos, hablemos sobre dismorfias, síndrome dismórfico y o malformaciones, mal conocido a veces. Eh, y pues esperemos que esta clase pueda servir de ayuda, sobre todo para poder eh, conocer aquellos tipos de dismorfias o patrones que pueden existir, hacer mucho más frecuente y familiarizarnos con la evaluación de los pacientes, sobre todo desde el nacimiento, porque hay algunos que pueden identificarse desde el nacimiento, ¿no? Conocer las diferentes manifestaciones que pueden tener estas malformaciones, identificarlas si son estas mayores o menores, ya que estas nos pueden orientar hacia un probable pronóstico, ¿no? Y conocer las etapas de evaluación que deben tener estos pequeños, ¿no? Definitivamente, pues, los síndromes malformativos están definidos como un patrón de malformaciones múltiples debido a una causa conocida o sospechada. A menudo se desconoce cuál es la causa subyacente, ¿no? De estas malformaciones. Sin embargo, se conoce de que la mayoría ocurren alrededor de la octava semana o antes, ¿ya? Eh, Así pues, tenemos que dentro de las pequeñas definiciones que debemos tener en cuenta es que la malformación va a estar dada por defectos de órganos o partes del cuerpo debido a un proceso de un desarrollo intrínsecamente normal, ¿ya? A diferencia de una malformación que es causada por fuerzas mecánicas, ya sean intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Un ejemplo clásico acá es el pivot y que finalmente estas tienen un mejor pronóstico porque van a dar una respuesta al tratamiento, a diferencia de las malformaciones. Ahora, una definición importante también a considerar es la disrupción, ¿ya? Aunque muchas veces esta es difícilmente de distinguir de una malformación, esta va a estar dada por defectos en órganos o partes del cuerpo que resultan de la destrucción o de la interferencia en el desarrollo del mismo, sobre todo a nivel vascular. ¿Ah? Aquí podemos tener a las focomelias o las amelias o como un ejemplo, por así decirlo, ¿no? Que son defectos de órganos o de alguna parte del cuerpo. Y las displasias, vamos a tener a las anomalías que resultan de la organización anormal de las células en los tejidos. Ahora, estas pueden ser causadas por anormalidades genéticas o no, o por alteraciones debido a exposiciones ambientales. Respecto a la epidemiología o la frecuencia que tiene estas, vamos a tener que eh, los cuadros de síndrome dimórficos van a estar incluidas dentro de un grupo de enfermedades raras cuya frecuencia en realidad es menor a uno en cada 2.000 habitantes. Su frecuencia global es de aproximadamente el 8% y se dice que aproximadamente el 3% de los recién nacidos pueden presentar defectos congénitos mayores, los cuales ya vamos a saber cuáles son, Recording in ¿no? progress. Y hasta un 7% presentan defectos menores. Sin embargo, el riesgo de diferentes tipos de malformaciones es variable y puede estar relacionado o no a la susceptibilidad genética, así como también puede estar desencadenado debido al tipo de eh, cultura que pueden tener algunas sociedades, ¿no? O pueden estar influidas por exposiciones o no a algunos fármacos. Por ejemplo, hay pacientes o hay poblaciones en las que tienen mayor presencia de efectos del tubo neural, en aquellas en las que el consumo
de ácido fólico en la dieta es bastante pobre, ¿no? Ya sea uno por hábitos u otra por pobre acceso. Ahora, conozcamos cuáles son las malformaciones mayores más conocidas. Estas son aquellas que tienen implicancias médicas o sociales y esos a menudo requieren reparación quirúrgica o son potencialmente mortales. Eh, Dentro de ellos vamos a tener que los defectos del tubo neural, como el meningocele o las hendiduras orofaciales, uno de los ejemplos más clásicos como malformaciones mayores. Así tenemos que dentro de las alteraciones o las malformaciones mayores consideradas a nivel de cráneo, lo más frecuentes vamos a tener a holoprosencefalia y a hidrocefalia. A nivel de los ojos vamos a tener que estos pueden tener anoftalmia, puede ser microoftalmia. Los colobomas no son muy frecuentes, ¿ya? Pero los colobomas van a ser como unos pequeños espacios o unas pequeñas hendiduras que vienen desde la región del cristalino y se extienden eh, por toda la conjuntiva, ¿ya? Dando una imagen como si fuera una sombra del cristalino. Respecto a las orejas, vamos a tener a las microtias como una malformación mayor. A nivel de la boca, vamos a tener al labio leporino y el paladar hendido. Y a nivel de la lengua, vamos a tener pues a la macro o microglosia. Eh, Importante es que a nivel del tórax podemos tener considerado el pectum excavatum como una malformación mayor, ¿ya? En la región posterior, en la columna, vamos a tener a la espina bífida y o al meningocele. Y a nivel abdominal, la hernia umbilical y la gastrosquisis definitivamente son considerados malformaciones mayores y dentro de ellos también puede ser considerado el onfalocele, ¿ya? Y los genitales ambiguos también es considerado una malformación mayor. A nivel de las extremidades, vamos a tener que a nivel de brazos puede ser la ausencia o deficiencia de las extremidades, como lo que pasa en las amelias o las focomelias. En el caso de manos y pies, vamos a tener que a las polisdactilias, las sindactilias y las polisindactilias. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas? Vamos a tener que la polidactilia es cuando existe mayor número de dedos y por lo general es uno más. ¿Ya? No es mayor. Lo más frecuente es que tengan un dedo más. La sindactilia es cuando hay fusión de dos o más dedos. Y la polisindactilia es la fusión de dos o más dedos en la presencia de dedos extras. ¿Ya? Y la electrodactilia, como está allí mencionado, es la ausencia de partes o dedos completos. A nivel cardiovasculares y los grandes vasos, vamos a tener pues una tetralogía de Fallot, una malformación mayor, un ductus arterioso, corazón izquierdo hipoplásico, arco aórtico interrumpido tipo B o lo que conocemos como coartación de aorta, la transposición de grandes vasos, o sea, viene cerrado por la alteración en la formación de estos grandes vasos, ¿no? Donde estos intercambian su salida, hipoplasia o coartación de aorta como tal, ¿ya? Ahora, malformaciones menores, dentro de las más frecuentes vamos a tener que a nivel de cabeza o suturas craneofaciales, el occipucio plano o la fontanela metópica o la plagiocefalia. La plagiocefalia va a estar relacionado a una malformación estructural en el cual el cráneo ya no va a ser de forma ovoidea, ¿no? Sino que esta puede tener algunas zonas aplanadas. Y estas pueden darse una por posición dentro del útero, a veces están relacionados en embarazos gemelares, o a veces puede estar relacionado también cuando hay oligómenos, debido a que hay menor espacio, ¿no?
y el útero hace fuerza y hace presión sobre las estructuras craneales del feto. A nivel de ojos van a ser pues el hipotelorismo o hipertelorismo, ¿no? Eh, la tosis también está considerada acá. Dentro de las malformaciones menores en orejas podemos tener pues que estas sean pequeñas, que estas sean sobresalientes, ¿no? O que estas tengan una estructura que miren hacia adelante y no miren hacia atrás como son comúnmente las orejas, ¿no? O cuando hay algún lóbulo eh, dentro de la oreja, ¿no? Lo que hace de que este se encuentre como, como algo adicional, como si fuera una oreja partida, por así decirlo. A nivel de cuello vamos a tener que estos pueden tener cuello corto, ya quizá muchos están mirando al espejo, ¿ah? Tranquilos que no todo, no todos tienen todas las malformaciones menores son implicancias de una alteración genética, ¿ya? Cuando hay piel redundante también a nivel del cuello, y a nivel de tórax, pues cuando hay pezones extras, ¿ya? O cuando estos se encuentran bajos, se encuentran mucho más abajo de el cuarto espacio intercostal, específicamente, ¿no? O cuando estos están mucho más separados, ¿no? Cuando estos no se encuentran a nivel de la línea medio clavicular, sino que están tirando más hacia la línea axilar anterior, ¿no? Ahora, antes de pasar, es importante mencionarles que estas son malformaciones mucho más frecuentes que pueden implicar defectos estructurales severos, ya, sobre todo si es que constituyen un grupo grande de estas. Se dice que aquellos niños o bebés que tienen más de tres malformaciones menores están relacionadas a que puedan tener una malformación mayor no evidente al momento de la evaluación física, ¿no? Y que se puede encontrar hasta en aproximadamente el 26% de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos niños que tienen tres o más malformaciones menores pueden tener hasta el 26% de probabilidad de tener una malformación mayor oculta, ¿ya? Ahora, respecto a los patrones que tienen estos eh, o los modelos que pueden tener estos defectos, ¿no? Vamos a tener que un síndrome va a ser un patrón de anomalías que ocurren juntas, ¿no? Y que están asociadas con un número determinado o un signo o síntomas específicos, ¿no? Y que cuando existe una causa o etiología determinada que explica esta condición. Una secuencia es un patrón de anomalías en el que un solo defecto conocido en el desarrollo provoca una cascada de anormalidades o anomalías posteriores. ¿Ah? El síndrome es una agrupación de estas. La secuencia es que una va a llevar a mayores malformaciones, ¿no? O a una cascada de anomalías posteriores. Y la asociación son dos o más anomalías que no están relacionadas eh, por causa etiológica, pero que ocurren juntas y con mucho más frecuencia de lo esperado de que estas puedan estar de forma aislada, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del síndrome, vamos a tener el síndrome de Aicardi, el cual es un trastorno dominante relacionado al cromosoma X, ¿no? Y se caracteriza por una triada clásica, los cuales hay agenesia del cuerpo calloso a nivel cerebral, lagunas colioreptilianas y convulsiones como parte de un síntoma asociado a este síndrome. En el caso de las secuencias, un ejemplo clásico viene a ser la secuencia de Potter, en el cual está causado generalmente por oligohidranio secundario a una agenesia renal en el paciente, ¿no? O a otras anormalidades renales que pueda tener, ¿no? Reduciendo así la producción de orina fetal, o sea, el líquido amniótico, ¿no? Ahora, para poder hacer la evaluación de estos pacientes, vamos a tener que
tener en cuenta que si no conocemos los patrones estructurales normales o lo más frecuente, no vamos a poder identificar lo menos frecuente. ¿Ya? Entonces, todo empieza por la sospecha clínica al momento de la evaluación, desde el nacimiento, ¿no? Al momento de hacer nuestro examen físico de rutina en el caso del paciente recién nacido. En el caso de los pacientes pediátricos, lógicamente, durante la evaluación del examen físico en los controles rutinarios del niño, también podemos identificar algunas malformaciones o algunas anomalías genéticas. ¿Ah? Podemos identificar que hay anomalías congénitas ya propiamente dichas o per se, en las cuales eh, pueden ser evidentes fácilmente, ¿no? O cuando vemos anomalías en el crecimiento o en el desarrollo de alguna de esas estructuras, o cuando el paciente está cursando con retraso psicomotor o mental, ya que estos pueden dar manifestación de alguna alteración a nivel cerebral, sobre todo estructural, ¿no? Posteriormente vamos a seguir a la obtención de datos, vamos a hacer una buena anamnesis, recogiendo historia personal, historia familiar. Importante en estos pacientes hacer un árbol genealógico, porque por allí pueden venir algunas alteraciones estructurales genéticas que pueden ser hereditarias, ¿ya? Una buena exploración física, acá sí pues es un examen mucho más detallado. Cuando nosotros queremos ver si hay anomalías en el crecimiento o en el desarrollo, por ejemplo, vamos a tener que hacer la toma de medidas o hacer una somatometría específica, ¿no? De las extremidades. Hay algunas patologías en las cuales el paciente tiene brazos mucho más largos, ¿no? Los cuales sobrepasan, pues, la región de la cadera. Por ejemplo, esto pasa en los pacientes con Klinefelter, ¿no? Y la toma de fotografías muchas veces cuando hay sospechas. Y pues la realización de estudios complementarios, ¿no? Exámenes bioquímicos, de imágenes, genéticos en algunos casos, aunque esto casi no lo hacemos de manera rutinaria nosotros, sino que generalmente los derivamos al especialista, en este caso, si ustedes en un momento que van a ser médicos generales, los derivarían con pediatría y posteriormente nosotros, si hay algo que no podemos determinar, pasaría con el genetista, ¿no? Y ver la evolución de estos pacientes, ¿no? Y bueno, un poco más de lo que se puede hacer, ¿no? Intervenciones, vamos a saber si es que esto requiere un tratamiento curativo, un tratamiento sintomático o solamente asesoría genética o establecer pronósticos y cuidados del paciente, ¿no? Y dentro del seguimiento, pues importante el apoyo a la familia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen malformaciones mayores, ¿no? Y estudios en familiares de riesgo. Eh, por así decirlo, muchachos, por ejemplo, no, en mi experiencia, yo he recibido muchos pacientes con malformaciones mayores, ¿verdad? Recientemente me nacieron dos pacientes en diferentes guardias con gastrosquisis, ¿no? Y en una de esas guardias también me nació un paciente que tenía a nivel de ecografías prenatales, ya se venía describiendo que tenía a nivel del desarrollo vascular. El ginecólogo veía en el cordón umbilical solamente una arteria o una vena, cuando sabemos que su desarrollo a nivel embrionario debería ser dos arterias, una vena, porque posiblemente cuando el bebé nace, esto se invierte, ¿no? Y se convierte en una arteria y dos venas, que son las que siempre acompañan a las arterias. Y que además venía asociado a una coartación de aorta. Al momento del nacimiento, el bebé me nace con hipertelorismo, me nace con eh, labio leporino, ¿no? O fisura labiopalatina, mejor llamada bilateral, ¿no? Eh, me nace con cuello corto, con extremidades cortas, eh, con ausencia de cámara gástrica, mucha malformación mayor, ¿no? Finalmente se le hace el estudio a nivel de una ecografía transfrontal, porque recuerden que estas malformaciones que tiene el pequeño son alteraciones de la línea media. Y ustedes recuerden, cuando ven a un niño o un paciente con alteraciones o defectos de la línea media,
sí o sí hay que descartar que tengan alteraciones a nivel cerebral, ¿ya? Porque estos son defectos de la línea media que pueden estar asociadas. Cuando hay malformación cardíaca, cuando hay malformación del cierre de los arcos branquiales, ¿no? O cuando hay gastrosquisis, cuando hay de repente hernias umbilicales o algo más por ahí en la línea media, hay que descartarlo. Finalmente se le hizo una ecografía transfrontalar donde este paciente tenía eh, signos de equisencefalia y alteraciones de hipotrofia a nivel cerebral con ausencia del cuerpo calloso y otras estructuras más. Entonces, haciendo una correlación clínica de todo lo que tenía este pequeño, se correlacionaba con una trisomía 13, que es un patao. Finalmente, este bebito falleció a los 5 días, ¿no? Y es que más o menos así, nosotros ya al hacer una correlación, al hacer toda la suma, pese a que no hemos tenido un estudio genético, un estudio cromosómico de este paciente, ya haciendo una asociación, vimos que era un paciente con una trisomía del 13, o sea, un patao, y ya nosotros pudimos establecer un pronóstico. 2 días antes del fallecimiento del niño se le habló a la mamá, se le conversó, se le comentó, y esta ya estaba preparada, ¿no? O sea, ya se le da un apoyo emocional previo para ante cualquier desencadenante, ¿no? Finalmente también se les da apoyo o se les ofrece estudios familiares, ya que muchas veces no hay una buena relación o un buen cruce genético, por así decirlo, en ambas parejas, ¿no? Hay casos en las que, por ejemplo, llega una gestante abortadora recurrente, ya va 4 episodios de aborto, ¿no? Se le hace estudios a ella, tiene muy buen ovario, tiene muy buenos óvulos, pero, o sea, ¿por qué es que está teniendo abortos recurrentes? ¿No? Entonces, muchas veces una de las soluciones que se les da es, señora, ¿sabe qué? Cambie de pareja, ¿no? O sea, porque puede ser el esposo el que genéticamente o estructuralmente sus cromosomas no están favoreciendo a que pueda desarrollarse un embrión de forma adecuada, ¿no? Se le hacen estudios también a la pareja, al varón, tiene muy buena estructura genética, sus eh, espermatozoides no tienen alteraciones estructurales, pero ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué es que es una mortalidad recurrente? ¿Por qué es que no se desencadena un embarazo después de muchos intentos? Es porque hay incompatibilidad ahí entre ellos. Entonces, ahí vienen pues los consejos, ¿no? Nuestra parte al momento de actuar en estos pacientes, sobre todo en el apoyo en la familia, ¿no? Y los estudios familiares que puedan tener estos pacientes. Ahora, respecto para poder hacer una historia de estos pacientes, algo detallado, debemos tener en cuenta antecedentes médicos, ya sea del paciente o de los familiares, ¿ya? Hasta en la tercera generación, como les comentaba, importante de establecer o elaborar un árbol genealógico. En la mamá, tener antecedentes obstétricos importantes, la duración de la gestación y la exposición materna a algunas sustancias y o radiaciones, ¿no? Tener en cuenta bastante la edad de los padres, ya que hay bastante incidencia de aneuploidías cromosómicas, sobre todo en edades mayores, ¿ya? Recuerden de que la misma cantidad o los mismos óvulos con los que nace la mujer son las mismas con las que esta muere, salvo todas las que se restan en las ovulaciones, ¿no? En aquellas pacientes, mujeres que son mayores de 35 años, hay mayor incidencia de alteraciones cromosómicas, ¿ya? Importante al momento de hacer el examen físico en estos pacientes, tener en cuenta las mediciones estándar, las mediciones estructurales específicas de algunos órganos. Bueno, esto ya es más parte de lo que hacemos nosotros en la evaluación pediátrica, ¿no? Tener en cuenta, pues, el tema de las mediciones, cuánto mide un perímetro cefálico normal,
¿Ya? Un dato así importante que lo consideren del tamaño del perímetro cefálico normal es 35 más menos 2 de forma general. 35 más menos 2, ¿qué quiere decir? Que de manera general, si ustedes no tienen una tablita para comparar, el perímetro cefálico normal de un niño a término debe ir desde 33 hasta 37, ¿ya? Incluso algunos dicen esto, más o menos 2,5, o sea, de 32,5 hasta 37,5. Pero más o menos este es el rango que deberían tener, ¿ya? Los pacientes a término. Importante que lo sepan y que lo conozcan porque por ahí pueden haber algunas preguntas de exámenes en los cuales se establecen pues el rango de tamaño del perímetro cefálico normal. Importante conocer eso porque si no lo conocemos no podemos establecer cuando un paciente tiene microcefalia o cuando un paciente tiene macrocefalia. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos que en realidad hay diferentes patologías que pueden producir alteraciones en el crecimiento de la cabeza, ¿no? Bastante relación hay en microcefalia con el virus del Zika, ya bastante, bastante, bastante. Y no solamente toxoplasma, no solamente rubiola, acá tenemos todo el torso, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, que pueden producir microcefalia, ¿ya? Macrocefalia puede darse en pacientes acondroplásicos. Es bastante frecuente, ¿ya? La plaquiocefalia puede estar relacionada con la craniosynostosis, sin embargo, esto no siempre está relacionado a esto, pero un ejemplo es craniosynostosis. O sea, no es importante que se lo aprendan. Algunos ejemplos vamos a dar. En el caso de hipoterrorismo, puede estar relacionado a pacientes con holoprosencefalia. En el caso de hiperterrorismo, un ejemplo clásico es el síndrome de Cri-Duchat, que es la delección del cromosoma 5, si no me equivoco, ¿no? Eh, Orejas, vamos a tener que estas pueden estar relacionadas a que pueden ser malformadas, tanto que pueden tener una rotación posterior, ¿no? Y que son de baja configuración, o sea, son orejas que aparecen por debajo de la línea horizontal que se traza por el ángulo externo de los ojos, ¿no? Y puede verse en múltiples trastornos genéticos, como por ejemplo la trisomía 18, que es Edwards, también puede estar relacionado a orejas de implantación baja, por ejemplo, sucede en trisomía 21, ¿no? Eh, Malformaciones a nivel de la nariz, vamos a tener cuando estas se encuentran antivertidas, puede estar relacionados al síndrome de Cornelia-Lange. ¿Ya? No es importante que se aprendan o que sepan qué es el síndrome de Cornelia-Lange, pero es una patología frecuente, ¿no? Cuando este cuello es amplio, es generalmente el cuello redundante y alado, está relacionado al síndrome de Turner, ¿no? Además de otras alteraciones o defectos mayores que pueden tener estos síndromes. En el caso del cuello corto, ¿no? Vamos a tener ahí el síndrome de Down como un ejemplo, ¿no? Porque en realidad hay muchas patologías que pueden tener, que pueden generar cuello corto, ¿no? A nivel de la evaluación geniturinaria, ¿no? El examen va a incluir la evaluación siempre de los genitales, por ejemplo, en los pacientes en la edad de la adolescencia o muchas veces a nivel de los 7 años, que es un periodo en el cual lamentablemente en la actualidad muchos niños por malos hábitos alimenticios a esa edad ya empiezan a tener cierto grado de obesidad. Muchos mamás llegan a consultorios externos porque les preocupa el tamaño del pene de sus bebés, ¿no? De repente todavía algunos por ahí también están preocupados, pero ya pasen alguna evaluación eh, médica. Pero en el caso de los pacientes pediátricos, muchas veces se ve porque hay grasa en la región púbica y eso es redundante, lo que hace que se oculte el pene. ¿Ya? Entonces,
A nivel del examen genitourinario, importante, cuando lleguen tus pacientitos con obesidad, cuando lleguen tus pacientitos pediátricos, ¿no? Por allí que los papitos tengan preocupación por el tamaño del pene, importante tener en cuenta de que la medición, o para hablar de micropenes, cuando este se encuentra es menor de 3 centímetros, ¿ya? Importante hacer una buena retracción de esa grasa en la región pública para poder establecer una buena medición del mismo, ¿ya? Y también importante, pues, en la evaluación genética tener en cuenta los orquidómetros. Los orquidómetros es una estructura que parece un collarín con diferentes volúmenes de estas estructuras eh, ovoideas que asemejan a testículo, ¿no? Los cuales van a permitir una evaluación de la región testicular. Importante conocer de que estos cambios o de que el aumento del volumen se va a dar más o menos alrededor de la pubarquia, ¿no? Cuando se supera los 3 centímetros cúbicos. Y eso ya lo habrán visto de repente cuando han hablado de medicina de la adolescencia, ¿ya? Pero importante pues porque, por ejemplo, la evaluación geniculinaria vamos a tener que puede haber una alteración al desarrollo de los senos, y la importancia de tener que estas se evalúan a través de las tablas de Tanner, ya que es justamente lo que les mencionaba, tanto a nivel de varones como a nivel de mujeres, ¿no? Ejemplos de alteraciones a nivel genital, como genitales ambiguos en el tumor de Wilms, cuando hay micropene en el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que está asociado a obesidad. Clitorquidia también está asociado al síndrome de Prader-Willi a pacientes con trisomía 18, trisomía 13. ¿Ah? Hiperplasia de labios mayores, también hay en el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Y en el síndrome de Cornelia de Lange. Y atresia vaginal, hay, por ejemplo, está asociado a plasia del conducto de Müller. Y esto ya es una alteración que se da a nivel de desarrollo sexual, intraútero. ¿En quiénes solicitar estudios en esos pacientes? ¿No? En aquel paciente que cursa con acidosis metabólica inexplicable, o sea, si es que tú no sospechas de nada estructural, pero el paciente presenta acidosis metabólicas inexplicables, que presentan vómitos episódicos, pacientes con convulsiones, pacientes con retraso del crecimiento, que tengan infecciones recurrentes, que cursen con neutropenia, con retraso en el desarrollo, ¿ya? Aquellos que presentan características dimórficas menores, ¿no? Pacientes que de repente cursan con microcefalia, macrocefalia, con hipotonía, ¿ah? O aquellos pacientes que se detectan ácidos orgánicos en la orina, ¿no? Sobre todo para poder hacer estudios y descartar de que estos tengan algunas acidemias orgánicas o, por ejemplo, acidosis tubular renal que pueden estar asociadas a malformaciones. Acá hay un ejemplo nada más de una patología, ¿no? Que es el síndrome de Smith-Legny-Opitz, que es causado por un efecto en la biosíntesis del colesterol y que se presenta con microcefalia, con tosis, narinas antevertido, paladar hendido, enfermedades cardíacas congénitas, ¿no? Y anomalías en extremidades, que pueden cursar con polidactilia o con sindactilia. Y esto pues se va a haber dado, por ejemplo, porque hay alteración en los precursores del colesterol en el suero, ¿no? Principalmente, o específicamente el 7-decilocolesterol, ¿no? Y estas son algunas de las alteraciones que vemos, ¿no? Miren, las narinas antevertidas, la polidactilia, la sindactilia, que pueden presentar estos pacientes, ¿no? También hay microcefalia, hay la impresión de tosis, miren, como podemos ver en estos pequeños. Más o menos un esquema en el cual debemos tener en cuenta para la evaluación de esos pacientes con síndrome inmunológico. Vamos a tener que el síndrome inmunológico es el conjunto de malformaciones mayores y menores
que muchas veces pueden tener una causa genética común. Esta puede ser sospechada o puede ser confirmada, ¿no? Y que suelen verse acompañadas de hipocrecimiento o hipogonadismo, ¿no? Los cuadros son incluidos dentro del grupo de enfermedades raras. Importante, ¿ya? Importante tener esto en cuenta. Ahora, ¿qué patologías del crecimiento pueden tener esos pacientes? Se dice que el 40% tienen patrones malformativos que cursan con hipocrecimiento postnatal, pacientes de repente con talla baja, ¿ya? Y que el 10% tienen hipocrecimiento prenatal, o sea, es los pacientes RCIU. Por ahí también nos pueden orientar a que estos pequeños pueden tener algunas tipos de malformaciones o defectos congénitos, ¿no? Y que aproximadamente el 3% tiene talla por debajo de 3 deviaciones estándar debido a una patología sindrómica, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en los pacientes acondroplásicos, perdón, ¿no? Número de patrones malformativos que se asocian a alguna patología endocrinológica, importante porque estos pacientes sí o sí deberían recibir una evaluación por endocrinología pediátrica. Vamos a tener que eh, alteraciones en el crecimiento postnatal, aproximadamente el 44% deberían recibir una evaluación o requieren una evaluación endocrinológica porque pueden cursar con endocrinopatologías, ¿no? Esto, por ejemplo, en pacientes con disminución de crecimiento postnatal, podemos tener como, por ejemplo, allí hipotiroidismo, ¿no? Pacientes con hipocrecimiento prenatal, pacientes acondroplásicos, por ejemplo, defectos en la alteración de la pituitaria, vamos a tener el 2,8% aproximadamente, ¿no? Pacientes con hipogonadismo, pacientes que pueden estar relacionados a hiperplasia suprarrenal también, a patologías tiroideas específicas, se puede ver hasta en pacientes, hasta en el 3,6% de pacientes que tengan otras malformaciones, ¿no? La talla final medida de varones en algunos sinomas malformativos están relacionados con estándares de crecimiento. Se dice que el síndrome de Down generalmente tienen menos 3,2 desviaciones estándar para la talla normal, o que estos tienen una talla máxima de 1,56 m. En el caso de los pacientes que tienen achondroplasia, su talla máxima promedio que ha sido que han podido tener estos pacientes es de 1,31 m y estos están relacionados a menos 7,2 desviaciones estándar. Ya más o menos eso es un dato importante, ¿no? Ahora hablando un poco sobre las displasias óseas, estas pueden ser otra de las causas frecuentes con alteraciones en el crecimiento, ¿no? Y estas pueden estar dadas por alteraciones estructurales o por alteraciones en el modelamiento óseo. Y estas pueden estar a su vez desencadenadas por alteraciones en el colágeno o por alteraciones de factores del crecimiento o por alteraciones de la actividad osteoblásticas, ¿no? Importante tener en cuenta también a nivel de hacer la historia clínica, antecedentes familiares hasta la tercera generación, recoger las medidas antropométricas, hacer somatometría o tener en cuenta la somatometría tomada en el recién nacido, saber si es que estos pacientes cursan con antecedentes de dolores articulares o si han tenido retraso psicomotor, ¿no? Importante cuando hablamos de las alteraciones o de los antecedentes familiares, saber si hay antecedentes de talla muy bajas en la familia. Recordemos que muchas veces el crecimiento o la talla en el paciente va a responder a una eh, antecedentes familiares, ¿no? Hablamos a veces de talla corta familiar, pero si hay pacientes que tienen tallas muy cortas o antecedentes familiares que tienen tallas muy cortas, oye, por ahí algo puede estar pasando, ¿no? O pacientes con osteoartritis también. Eh, de manera general, y ya casi para terminar, es que es importante lo que tenemos que hacer, un buen examen físico desde el momento del nacimiento, hacer la medida del perímetro cefálico. Importante tener en cuenta que cuando hacemos la medida del perímetro cefálico, esto pasa por algunos puntos específicos. Por ejemplo, aquí como se está realizando, no es la medida correcta, no es la medición correcta.
Importante que hay puntos de reparación, ¿no? Puntos que debemos tener en cuenta. Para medir el perímetro simpático, por ejemplo, en la región posterior tenemos en cuenta el occipucio o el punto más prominente del occipucio, y en la región anterior la glabela, ¿ya? Importante también como la medición o la talla de estos pacientes, vamos a tener el infantómetro, ¿no? Y el deímetro. Infantómetro vamos a utilizarlo hasta niños menores de 2 años, ¿ya? Y el tallímetro de niños mayores de 2 años. En el recién nacido hay dos maneras de poder tallar a estos pacientes, y siempre eh, la diferencia va a ser de más o menos 1 centímetro, ¿no? Y la sugerencia es de que al recién nacido se le mide en el infantómetro, ¿ya? Hay que tener en cuenta bastante la valoración de la cantidad de dedos de manos y pies. Muchas veces se nos pasa. En alguna oportunidad en un hospital se pasó que se dio a un niño con polidactilia, con 6 dedos. Sin embargo, en todas las historias clínicas, en todas las evoluciones decía que no había ninguna alteración genética. Y cuando hacen la historia de recién nacido, colocan pues que a nivel estructural tiene 5 dedos en manos y pies. Entonces es importante, muchachos, hacer la valoración y tener en cuenta el número de dedos en las extremidades, ¿ya? Importante tener en cuenta si el paciente tiene antecedente de RCIU, si este es simétrico o este es asimétrico, ¿no? Recordar de que en el caso del asimétrico, el paciente sí tiende a recuperar un crecimiento, y en el caso del simétrico, generalmente no recuperan el crecimiento, ya que este va a estar dado por alteraciones generalmente en el primer y segundo trimestre, ¿no? A diferencia de este que se da en el último trimestre. Y en el caso de pacientes que tengan o que cursan con hipercrecimiento, cuando hablamos de alteraciones estructurales en la talla, vamos a tener pues que puede estar desencadenado por pacientes que tengan asociados a hiperinsulinismo, como por ejemplo en hijos de madres diabéticas, ¿no? En pacientes con síndrome de Beckley-Wiedemann, que viene a estar cursando con eh, aumento del crecimiento de una hemiparte del cuerpo. ¿Ya? En el caso de hipercrecimiento precisamente postnatal, vamos a tener síndromes cromosómicos como Klinefelter o sus variantes, síndromes con hábitos malfanoides, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, y pacientes, en el caso que cursan con síndromes asociados a macroglosia, vamos a tener el síndrome de Beckley-Wiedemann. En relación a las patologías gonadales, vamos a tener pues que es la segunda causa más frecuente de patologías endocrinas sindómicas, las cuales pues pueden estar asociadas a micropene o criptorquidia, a una pubertad precoz principalmente retrasada, ¿no? O una pubertad lentamente progresiva, ¿no? Y es un ejemplo clásico acá siempre va a ser el síndrome de Turner, ¿no? Donde cursan con un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y a patologías tiroideas asociadas a síndrome dismórfico es importante porque es bastante frecuente y se pregunta bastante, es pacientes que puedan cursar con hipotiroidismo congénito primario, que puede verse acompañado a otras diferentes síndromes asociados, como por ejemplo a hipoacusia neurosensorial, a atresia de Coanas, a cardiopatías congénitas, ¿ya? Principalmente CIB, a patologías a nivel endocrinológicas, como por ejemplo diabetes mellitus neonatal, estos pacientes pueden desarrollarlo, o alteraciones cerebrales, ya principalmente como hipotrofia eh, de, eh, hipotrofias cerebrales, ¿ya? Eh, algún dato adicional, de repente de diabetes que se asocia a síndrome neurológicos, ¿no? La mayoría de pacientes de madres diabéticas antes de la gestación o que hacen diabetes durante la gestación, la diabetes gestacional, pueden estar asociadas a patologías estructurales dimórficas en el recién nacido. ¿Ah? Entonces, finalmente este cuadro vamos a ver donde cuando existe algún recién nacido o algún paciente con anomalías congénitas, es importante desde el contacto inicial hacer una buena historia clínica familiar y prenatal,
informar a los familiares, explicar sobre las malformaciones que se pueden encontrar o que se han encontrado, cuál es el probable plan de acción que vamos a tener y apoyo y asesoramiento desde el inicio, ¿no? Hacer una buena exploración física, reconocimiento y hacer un buen reconocimiento, eh, tanto a nivel de las malformaciones estructurales que pueden haber a nivel facial, tener en cuenta si existen anomalías menores, ¿no? Tomar medidas y hacer fotografías, importante para poder mostrar en el momento inicial a los familiares, ¿no? Y tener una interpretación de las mismas, ¿no? Saber si estos han tenido algún periodo o mecanismos que se pueden haber dado desde a nivel embrionario, ¿no? Y hacer una relación entre todas las anomalías, ya sean menores o mayores que se encuentren, para poder establecer si existen síndromes o no, ¿no? Y bueno, ya esto más en la parte pediátrica y en la parte genética, ¿no? Hacer esto, categorías diagnósticas, ¿no? Saber si es una secuencia, si son síndromes, si hay asociación, si hay displasias, ¿no? Y si estos están relacionados a cromosomopatías. ¿Mm? Estudios complementarios, hacer estudio de cariotipo, importante para los pequeños, estudios genéticos, ¿no? Estudios bioquímicos, metabólicos y estudios de imágenes, ¿no? Y luego puedes hacer una evaluaciones con especialistas de acuerdo a las alteraciones que encontremos, ¿no? Bueno, eh, es lo que he tratado de poder resumir y hacer en tema a síndrome dimórfico. En realidad es bastante amplio, orientados hacia la parte académica del pregrado. En realidad es un poco tedioso porque no podemos dejar de hablar de síndrome dimórfico sin establecer algunas relaciones con patologías estructurales, mencionar ejemplos, mencionar eh, grandes síndromes conocidos, ¿no? Y no dejar de mencionar pues aquellas alteraciones que se dan a nivel gonadal, a nivel geniturinario, y esto, aquellas enfermedades que están relacionadas ampliamente a estas alteraciones estructurales, sobre todo a nivel endocrinológico, ¿no? Como por ejemplo los hijos de madre diabética que pueden tener bastantes patologías estructurales, ¿no? Y que pueden agrupar síndromes. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Espero realmente se haya podido entender cuál es el objetivo de esta clase, ¿no? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, una consulta. En cuanto a la práctica del jueves de mañana, si es que podría ser virtual. Mm, ya, sí, sí, no, no hay problema. Ya fui. Ajá, un clean effect por ahí. Puede ser. Bueno, bueno, muchachos, entonces si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, muchas gracias y de repente mañana en el seminario podamos hacer así como la vez anterior, eh, pequeños resúmenes, algo que se tengan que llevar a casa, preguntas específicas y quizá por ahí pues algo de lo que les podía venir en el examen. Ya, entonces, muchas gracias muchachos, nos estamos viendo mañana, estoy coordinando con Renzo, entonces en el tema para que se pueda realizar de forma virtual.